Estoy rompiendo una promesa ahora mismo. Esto se está grabando. ¿Sí? Y notaron que no estaba en su publicidad. Pero siento que es uno de los mensajes más importantes que he dado y es la primera vez que lo hago. Así que oré respecto al Señor y dijo que debía hacer esto. Así que se está grabando. Quiero comenzar con la famosa cita del emperador Federico V de Prusia, que le dijo a su filósofo, un hombre llamado Heidegger, dame una prueba de la existencia de Dios. Heidegger respondió, Su Majestad, los judíos. No podría haber tenido mejor respuesta. Humanamente hablando, la nación judía de Israel no debería existir. No hay una explicación natural para su existencia. Y su existencia prueba absolutamente la existencia del Dios de Israel, que también es el Dios de todas las naciones y también es el Dios de los cristianos. Y los judíos son la prueba de su existencia. Comenzaron con una pequeña familia, un abuelo, un padre y un hijo, y el Dios eterno que creó todo el universo ha unido su nombre para siempre al de ellos. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Dios se ha unido a este pueblo para siempre. Y este ahora es su nombre completo. El nieto, o el bisnieto de Abraham, fue José. ¡Qué historia tan notable! Vendido como un esclavo y terminando como primer ministro de una nación muy poderosa, de la más poderosa de entonces. No sé si ven los programas de la BBC o han visto su libro, pero el profesor David Rohl, un egiptólogo de la Universidad de Londres, ha realizado una excavación arqueológica notable. Deben conseguir su libro. Se llama Una prueba del tiempo. Este hombre no es cristiano, no tiene ningún interés personal en probar la Biblia. Pero su trabajo en Egipto lo ha convencido de la verdad del Antiguo Testamento. Aunque que yo sepa, todavía no cree en Dios, ni mucho menos en Jesucristo. Ha descubierto en Egipto, en la tierra de Gosén, la casa de José, su tumba e incluso una estatua del propio José. Y subiendo el Nilo ha descubierto los almacenes que José construyó para almacenar el maíz de los 7 años de hambruna. Esta es una serie de descubrimientos notables. Sin embargo, 3 siglos después, esta familia se había convertido en una multitud, miles de ellos. Pero ahora se llevó a cabo el primer acto de limpieza étnica contra aquellos esclavos hebreos. Tomó una forma inusual: matar a todos los bebés varones. Esto, por supuesto, habría aniquilado a todo el pueblo en una sola generación. Y David Rohl también ha descubierto algo muy interesante en Gosén, donde todos los esqueletos son femeninos. Es el único cementerio en el mundo que es enteramente femenino. ¿Cómo puede ser? Porque durante toda una generación, los niños fueron asesinados al nacer. Esto podría haber sido el fin del pueblo, de no ser por un bebé y una madre. Moshe. La historia comenzó de nuevo. Ellos pasaron 40 años en un lugar desértico, la península de Sinaí,
donde el ejército egipcio en los últimos años se quedó sin comida ni agua en 3 días y pereció. Y el ejército israelí permitió que ellos regresaran a sus hogares en Egipto. Un ejército entero, en nuestra época, habría perecido en una semana en el lugar donde sobrevivieron 40 años. Por supuesto, toda una generación de ellos pereció en ese desierto. Solo 2 llegaron a la tierra prometida. Nunca debieron haber entrado en la tierra de Canaán. De hecho, cuando enviaron espías, 10 de ellos regresaron con un informe muy deprimente. Sus ciudades estaban fuertemente fortificadas, y ahí estaba un grupo de esclavos errantes, sin ejército, sin armas, sin nada, y dijeron: hay gigantes ahí dentro. Y comparados con los hebreos, los cananeos eran grandes y fuertes. Nunca debieron haber entrado. Pero me encanta como Dios les dijo: entrarán sobre mis hombros. Así que son más altos que ellos. Es un pequeño detalle de humor. Pero entraron, y Jericó fue la primera ciudad fortificada en caer. Y ya conocen la historia. David Rohl es el primer arqueólogo en descubrir que los muros auténticos de Jericó habían caído porque todos los demás arqueólogos se equivocaron de fecha y estaban mirando la capa equivocada. Pero él dijo: yo conozco la fecha y la encontraré. Y lo encontró. Y la verdad de Jericó ahora está establecida arqueológicamente. Pero llegaron. No deberían haber sobrevivido ahí porque estaban en un país muy vulnerable, rodeados de otras naciones que no los querían ahí, como es hoy. Había amonitas, moabitas y todos los demás parásitos por todos lados, y todos eran antagónicos. Pero el pequeño Israel ahora estaba atrapado entre 2 gigantescas superpotencias. Donde quiera que había un gran río en aquellos días, se apareció una superpotencia porque la mayor parte del transporte era fluvial. Israel solo tiene unos pocos arroyos. Pero, por un lado, el gran río Nilo era la razón del imperio egipcio, y por otro lado, el Tigris y el Éufrates eran las grandes potencias y estaban atrapados entre ellos. Fueron invadidos. Alguien ha dicho que si vives en una encrucijada, vas a ser atropellado. Y fueron atropellados por Egipto y por Asiria, por el otro lado, y por Babilonia. Asiria se llevó a 10 de las 12 tribus. Hay mucho debate. ¿A dónde fueron las tribus perdidas de Israel? Las 2 pequeñas que quedaron, Benjamín y Judá, fueron a Babilonia. Perdieron su tierra. En Babilonia, 70 años significaron que casi todos los deportados iban a estar muertos y no recordarían la tierra donde se criaron para entonces. Entonces se habían establecido junto a los ríos de Babilonia y prosperaban en sus negocios. Sin embargo, 50.000 regresaron. Dejaron a muchos más en Babilonia, de donde un día vendrían los magos que vieron la estrella en el oriente. No eran gentiles, eran judíos. Sabían que la señal del rey de Israel sería una estrella. Eso está en Números. Pero esa es otra historia. Cuando regresaron pudieron construir un templo de nuevo, pero era mucho más pequeño que cualquier otro que hubieran tenido antes, como el que tenían bajo Salomón. De nuevo estaban rodeados de samaritanos y otros que no los querían ahí. Y de nuevo, durante el resto de su tiempo ahí, estuvieron prácticamente ocupados por potencias extranjeras. Estaban ocupados por sirios y egipcios. Luego llegaron los griegos e intentaron deliberadamente imponer la cultura griega en sus vidas para que olvidaran quiénes eran. Un hombre llamado Antíoco Epífanes saqueó deliberadamente el templo
y lo llenó de sacrificios paganos, cerdos en el altar y prostitutas en las habitaciones. Y la cultura griega fue impuesta con fuerza, con su estadio deportivo y sus teatros. Y ellos deberían haber desaparecido bajo su peso. La mayor parte de Europa lo hizo. Tuvieron un breve periodo de libertad bajo la revuelta de los macabeos, cuando una familia lideró una revuelta, pero no duró. Y finalmente llegaron los crueles romanos. Y cuando nació Jesús era un territorio ocupado por romanos. En el año 70, Jerusalén fue sitiada. Tito, si han estado en Roma, verán el magnífico arco de Tito junto al Coliseo, como el arco de mármol en Londres, muy parecido. Y en él ves a los judíos siendo llevados encadenados de vuelta a Roma y los tesoros del templo siendo expropiados. Eso no fue el final. Aún había judíos viviendo en su tierra prometida. Pero en el 132 llegó el fin. Y el rabino Akiva, que era su líder religioso en ese momento, identificó a un hombre llamado Bar Kokhba como el Mesías, que liberaría a Israel, y ellos se levantaron. Interesantemente, los judíos cristianos se negaron a participar en este levantamiento y los otros judíos los mataron. Fueron martirizados porque no se sometieron. Esto era judío contra judío. Esto no era cristiano contra gentil. Era judío contra judío. Hubo una verdadera persecución contra los judíos que creían y se negaron a luchar contra los romanos. Fue un ejercicio inútil. Y ahora los romanos decidieron borrar la memoria de Israel. Cambiaron el nombre de la capital de Jerusalén a Aolia Capitalina, y cambiaron el nombre del país a Palestina, porque ese era el nombre del mayor enemigo de Israel en el pasado, los filisteos. Así es como Palestina llegó a existir 100 años después de Jesús. Y escuché a algunos de los principales predicadores de esta tierra decir que Jesús era palestino. ¿Qué tan loco puede llegar a ser? Pero eso fue lo que sucedió. Y un círculo alrededor de Jerusalén, de 1 o 2 kilómetros de distancia, ningún judío podía cruzar esa barrera. Jerusalén era ahora totalmente gentil. Y durante casi 2000 años estuvieron fuera de la tierra por segunda vez. Nunca deberían haber sobrevivido sin su propia moneda, sin su propio ejército, sin su propio idioma, sin su propia tierra. Durante 2000 años han sobrevivido. Y cuando consideras cuántos intentos ha habido para expulsarlos de un país tras otro, incluso haciendo con limpieza étnica un intento de exterminarlos por completo, en 1290 en Inglaterra, los pocos judíos que quedaban en Inglaterra quedaron atrapados dentro del castillo de York, asediado por las tropas británicas. Y como sus antepasados en Masada, decidieron suicidarse antes que ser condenados a muerte por los británicos. Debemos ser conscientes de que estas cosas han sucedido aquí y en otros lugares. La Inquisición española los torturó hasta que profesaron la fe cristiana o los mató si no lo hacían. Así continuó, y sin embargo sobrevivieron. Han recuperado su tierra por segunda vez. Están ahí de vuelta. Y de vuelta en el Atlas aparece el nombre de Israel. Por primera vez en siglos. ¿Cómo pudo suceder algo así? Nunca le ha sucedido a ninguna otra nación. Las naciones han ido y venido. Las civilizaciones han ido y venido. Los imperios han ido y venido. 21 civilizaciones han desaparecido de la historia y cada una de ellas desaparece de la misma manera. No se derrumban por un ataque externo. Todas
se derrumban por la inmoralidad interna. Es sorprendente. Un amigo que se dedica a los metales me demostró que las monedas siguen el auge y la caída de las civilizaciones. Todas siguen la misma curva. Ascienden abruptamente, alcanzan un pico, luego empiezan a decaer y finalmente se desvanecen. Las monedas de cada periodo de esa curva delatan lo que está sucediendo. Porque al principio, cuando suben y suben, a medida que ascienden moralmente, también lo hacen económicamente, y las monedas son de metal puro. Cuando alcanzan la cima y una civilización comienza a decaer, la calidad de las monedas, del metal de las monedas, disminuye. Se convierte en una aleación cada vez más barata, incluso en metal ligero. Incluso, finalmente, cuando el imperio se derrumba, las monedas desaparecen. Es interesante que nuestras monedas nos indican que estamos superando con creces la cima y estamos en plena decadencia. Solo por el metal de las monedas se puede saber dónde está una nación, un imperio o una civilización. Todas estas han ido y venido, 21 civilizaciones, e Israel sigue ahí. ¿Cuál es la explicación? No se puede encontrar una explicación natural ni política. Hay que escuchar a la propia nación judía para obtener la respuesta. Una vez al año dan la respuesta a todas. Celebran la Pascua, cuando Dios los creó. Dicen que están, por eso estamos aquí, por eso siguen aquí. Esa es su propia explicación. La frase "el judío que vaga" de los últimos 2000 años ha dado paso al judío eterno. Ahora bien, ¿por qué una nación, un pueblo, una etnia debería ser eterna? La respuesta es porque su Dios lo es. Así de simple. Todo lo relacionado con el Dios eterno es eterno. Ese libro lo es. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Podrás conseguir una Biblia en el último día de la historia humana, porque es la palabra de Dios. Y por lo tanto seguirá existiendo. Bueno, ahora son el pueblo de Dios. En una palabra, Dios ha estado de su lado. Y es esa la única explicación posible de su existencia, de su supervivencia, de su resurgimiento entre las naciones. Ahora, con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, proveniente de una nación completamente débil y sin poder alguno, durante mi vida, y considerando la edad de ustedes, durante mucho de las vidas de ustedes, su existencia es prueba de la existencia de Dios. Ese es mi primer punto. Sin embargo, quiero pasar ahora al lado negativo de esta imagen. Hay otro aspecto que hace ambigua la historia del pueblo de Dios. Nos lleva a preguntarnos, ¿qué clase de Dios demuestran? Porque ahora quiero equilibrar su supervivencia con su sufrimiento. Han sufrido más que cualquier otro pueblo en la tierra, y de alguna manera no solo debemos admitirlo porque es un hecho, sino que debemos incorporarlo a lo que decimos sobre el Dios de Israel. Su historia es una de sufrimiento trágico y la pérdida de gran parte de su pueblo, que comenzó con los niños en Egipto, pero ha continuado desde entonces, hasta el día de hoy. Les he dicho que viven en una tierra muy vulnerable. Es vulnerable tanto a los desastres naturales como a las amenazas humanas. Tomemos como ejemplo el desastre natural. La tierra prometida se encuentra justo encima, incluso del otro lado de la falla más grande de la geología del planeta Tierra. Una grieta que se extiende
desde el Líbano hasta África. Parte de ella se ha llenado de agua. El Mar Muerto forma parte de ella. Galilea también. Y luego el Mar Rojo y los lagos de África son iguales. Es la grieta más grande y profunda de la superficie terrestre. El Mar Muerto es el punto más bajo de la superficie terrestre. Se puede volar por debajo del nivel del mar en avión. Al descender de Jerusalén a Jericó hacia el Mar Muerto, al pasar la mitad, hay una nota que dice nivel del mar. Recuerdo a nuestro guardia israelí diciendo, bueno, respiren hondo y aguanten la respiración mientras descendimos por debajo del nivel del mar. Por lo tanto, es una zona sísmica. La Biblia está llena de terremotos, algunos muy fuertes, y están sentados sobre una zona sísmica. Por lo tanto, hablar de sacudidas de la tierra les resulta familiar. No lo es para nosotros, pero sí para ellos. Dependen completamente del viento del oeste para sobrevivir. Si observan en un mapa, verán que solo hay una fuente de agua o lluvia, el viento del oeste, que proviene del Mediterráneo. Todos los demás vientos atraviesan el desierto. Se llama Hamsin cuando sopla ese cálido viento del este. He estado ahí cuando las flores y la hierba simplemente se marchitan. Y así es como Dios los disciplinó. Les dijo, cuando hacen las cosas bien, el viento vendrá del oeste. Cuando no, vendrá del desierto, y la flor se marchitará, y la tierra y la hierba perecerá. Por eso, durante el tiempo de Elías, Dios detuvo la lluvia durante 3 años y medio. Solo necesitaba mantener una zona de baja presión en un lugar y que el viento del este la llenara. Están en un corredor muy estrecho de espacio habitable. Al estudiar geografía, se descubre que esta pequeña tierra, menor al tamaño de Gales, que une Europa, África y Asia, está atrapada entre la costa mediterránea por un lado y el desierto por el otro. Y no solo arena, sino que justo al otro lado del pequeño Israel hay una franja de roca basáltica negra, la más dura y afilada que puedan imaginar, y ningún camello puede cruzarla. Así que viven en este pequeño corredor entre 3 continentes. Es una posición muy vulnerable. De hecho, el camino de Europa a Arabia se cruza con el camino de Asia a África en esta pequeña tierra. Es la encrucijada del mundo, en un pequeño lugar llamado Megiddo. Y hay una pequeña colina ahí llamada la colina de Megiddo, o en hebreo, Har Magedon, y esta es la encrucijada del mundo. Cualquiera que viaje de un continente a otro tiene que pasar por esta pequeña tierra. Es un lugar estratégico donde Dios los puso. Y los puso en las colinas con vista a la pequeña zona plana donde está esta encrucijada, la llanura de Israel, o la llanura de Jezreel, y ahí está. Pero en cierto sentido simplemente los trasladó a las colinas de Judea, junto a la encrucijada del mundo. Por eso Galilea se llama Galilea de las Naciones, porque era un paso fronterizo internacional, y un pequeño pueblo llamado Nazaret, donde dominaba la encrucijada del mundo. Y un niño llamado Jesús debió haber observado a gente de todas las naciones en esos caminos. Pero qué vulnerable. Y está lo suficientemente cerca de África como para que llegaran plagas de langostas. Y así fue. Lean el profeta Joel. Recuerdo estar en Kano, en el norte de Nigeria, un día, y ese día tuvimos una plaga de langostas. No tenía ni idea de lo destructivo que es.
el sol se oscureció al mediodía. Pensé, ¿qué está pasando? ¿Un eclipse o qué? Y entonces lo vi y lo oí. El comienzo de la plaga. Miden solo unos 10 centímetros de largo y volaban. Y calculé que iban a 16 kilómetros por hora. Y tardaron 1 hora y media en volver a ver el sol. Eran millones y millones. Y los pobres africanos intentaban echarlas de sus cosechas. Pero simplemente descendían. Se los oía masticar. Y descendían 1 minuto y se iban. Y no quedaba nada vivo. Ni siquiera la corteza de los árboles. Todo había desaparecido. Así que vivían lo suficientemente cerca de África como para que esto sucediera. Incluso en los pequeños ríos de Israel había cocodrilos, leones en el Valle del Jordán, osos. Y bueno, se fueron todos. Pero era un lugar muy vulnerable. Pero los peligros humanos eran los mayores. Ya mencioné los filisteos. Me pregunto cuántos de ustedes han notado que al mismo tiempo que Dios sacó a los israelitas de Egipto y los puso en Canaán, también trajo a otro pueblo de Creta llamado los filisteos. ¿En qué estaba pensando Dios al sacar a los israelitas de Egipto y a los filisteos de Creta y ponerlos uno al lado del otro donde inevitablemente habría un choque de intereses? Los israelitas estaban arriba en las montañas. Los filisteos estaban abajo en la llanura. La zona plana entre el Mediterráneo y las colinas de Judea. La palabra hebrea para plano es Sharon. Sharon. Espero que nadie se llame aquí Sharon, pero significa plano. La llanura de plano. El plano de Sharon. Suena hermoso, ¿no es así? Pero significa lugar plano. Y ahí estaban los filisteos entre los judíos y el mar. Y conocen la historia. No fue hasta que David finalmente llegó que lograron dominar a sus vecinos. Habían sido una amenaza durante muchos, muchos años. Y Dios los trajo y les dijo, los he traído para que sepan luchar y se fortalezcan. Pero era más que eso. Dios lo dejó muy claro. Lean el libro de los jueces. Viven lejos de mi voluntad. Se vuelven injustos e impíos. Y voy a usar estas naciones que los rodean para traerlos de vuelta a mí. Fue duro. Pero una nación tras otra vinieron, los medianitas. Gedeón fue levantado por Dios para lidiar con ellos. Pero vinieron porque Dios los trajo. Voy a hacer una pregunta más adelante. ¿Trajo Dios a los palestinos con el mismo propósito? Pero me estoy adelantando. Mirando su increíble sufrimiento, si alguna vez van a Israel, deben ir no solo al Museo del Holocausto en Jerusalén, el Yad Vashem en el Monte Jezreel, deben ir a Tel Aviv, al campus universitario, al Museo de la Diáspora. Es un lugar impresionante. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? Bueno, es una presentación brillante de los últimos 2000 años del exilio de Israel y lo que les ha sucedido, especialmente en los países cristianos. Les llenará de vergüenza descubrir algo de eso. Una presentación brillante para entrar al museo es que hay proyectores en el techo que ponen rostros judíos por todo el suelo y es imposible entrar sin pisarlos. Eso te pone de el humor correcto. Y una y otra vez te ves obligado a entrar en la exposición para tomar decisiones difíciles. Eres un padre con 3 hijos pequeños en Berlín, en 1935. Debes presionar un botón para decidir qué hacer. Huir a Estados Unidos, enviar a tus hijos a Estados Unidos y quedarte en Berlín. ¿Qué hacer? Presionas el botón de la elección y en la pantalla aparece lo que le sucede a ti y a tu familia por esa decisión. Pero el sufrimiento de este pueblo durante estos 2000 años es increíble. Incluso con los pogromos rusos. Y más allá. Bueno, aquí hay una paradoja.
Esta nación ha hecho más por el mundo que cualquier otra nación en proporción a su número. Son el 0.08 de la población mundial. Han proporcionado el 12% de los científicos del mundo. Dejen que esos números entren. El 0.08% ha dado el 12% de los científicos. ¿Alguna vez han volado en un avión? ¿Sabrían que se lo debemos a los judíos? Escucharon otras historias, pero no son ciertas. Los judíos nos dieron el avión. ¿Usaron un teléfono hoy? ¿O ayer? Fue un judío que les dio el teléfono. Aunque la gente les dirá que fue Alexander Graham Bell. Él perfeccionó la idea, pero fue un judío. ¿Se inyectaron una inyección de codeína en el dentista para aliviar el dolor? Aunque el pinchazo dolió, agradecieron haberlo tenido. Se lo deben a un judío. Espero que nunca hayan tenido sífilis y espero que nunca lo tengan. Pero ahora se puede curar gracias por una droga que se llama Selvisan, inventada o desarrollada por un judío. Lo que le debemos a la nación judía no lo creerían, incluso en el mundo del entretenimiento. Hay 5 grandes estudios de Hollywood, todos judíos. Metro Goldwyn Mayer, solo una. No quiero desviarme del tema. Podría pasar 2 horas lo que le deben al pueblo judío. Y son una pequeña minoría del mundo. Incluso hoy, con 12 millones, ¿qué es eso en 1.500 millones? O lo que sea. No es nada. Han hecho más por el mundo que cualquier otra nación y el mundo les ha hecho más mal que a cualquier otra nación. Ha habido más odio, han sido expulsados de este país, han sido perseguidos. En pocas palabras, Dios puede haberlos preservado, pero no los ha protegido. Ese es el misterio. Siguen ahí porque Él los ha preservado, pero no hizo un buen trabajo protegiéndolos, permitiéndolos sufrir más que cualquier otro pueblo. Y ese es el dilema que quiero desarrollar hoy. Recuerdo ir a Auschwitz y estar de pie en las cámaras de gas, viendo las marcas de uñas en la pared mientras la gente intentaba salir, y mirando los hornos donde los quemaban. Les cortaban el pelo para rellenar cojines. Los tatuajes se retiraban cuidadosamente para hacer pantallas de lámparas. Sus cuerpos quemados para producir fertilizante. Dientes de oro extraídos con alicates. Y todo en 1 hora y media después de llegar al campo. Es increíble. Fue un judío que me llevó por el gueto de Varsovia, en Polonia, donde ahora están excavando los sótanos donde se escondían de los alemanes, y encontraron una gran cantidad de diarios y otras cosas guardadas. Estaban hacinados en un gueto demasiado pequeño para miles, y la enfermedad, la pobreza y otras cosas los aniquilaron. Pero saben, ahí aprendí lo que era un recaudador de impuestos. Los alemanes exigían impuestos a los judíos del gueto de Varsovia, pero no se atrevían a entrar a cobrarlos ellos mismos. Así que pedían voluntarios entre los judíos para ser recaudadores de impuestos para los alemanes. Y les decían a estos recaudadores: mientras presenten el impuesto que les pedimos, todo lo demás que pueden obtener de sus compatriotas judíos es de ustedes. Y si se niegan a pagar lo que exigen, avísennos y van a ser fusilados. Y los judíos se ofrecían como voluntarios para el trabajo porque les daba dinero. Le decían a la gente: danos tantos impuestos.
Y ellos le daban el impuesto a los alemanes, la cuota, y se enriquecieron ellos. Eso es exactamente lo que era saqueo. Así que cuando lean recaudador de impuestos en los evangelios, no piensen en la hacienda, es mucho peor, era una extorsión. Y no se debe extrañar que estos recaudadores fueran odiados y condenados al ostracismo, lucrando con ello para las fuerzas de la ocupación. Entendí eso mucho más después. Luego fui a la estación de Varsovia, por las vías, hasta Treblinka, donde caminábamos sobre cenizas, sabiendo que eran los restos de miles de judíos. Ahora es solo un espacio abierto, pero sigue ahí. ¿Cómo pudo pasar? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Y muchos sobrevivientes de aquello con los que he hablado dicen, he terminado con Dios. No puedo creer que Dios permitiera que eso sucediera. ¿Era su pueblo? ¿Dónde estaba Él? Esa es una pregunta muy real que tendremos que afrontar e intentar responder. Así que, aquí está el dilema. Si prueban la existencia de su Dios con su supervivencia, ¿qué clase de Dios están demostrando con su sufrimiento? ¿Me siguen? Y a menos que estemos preparados para afrontar esa pregunta, gran parte de la Biblia se convierte en una paradoja. Y hoy en día hay gente que se pregunta sobre este mismo tema. ¿Dónde estaba Dios el jueves? Estuve en Premier Radio a las 6 de la noche del jueves intentando, en los breves fragmentos que dan, que siempre me frustran, dar alguna palabra de Dios al respecto. Mi primera palabra, por cierto, fue, ahora nos solidarizaremos con Israel, porque hasta el día de hoy en Jerusalén, si vas a Jerusalén y pasa un autobús por la calle, van a ver algo muy inusual. No va a haber coches cerca de este autobús, ni siquiera cuando haya mucho tráfico. La gente en coches privados se mantiene alejada de los autobuses por si se ven afectados por una explosión. Y llevan años viviendo con eso. Y nos indignamos por un solo día, como si fuera el mayor desastre que el mundo haya visto jamás. Es normal en Jerusalén evitar el transporte público si se puede. Y conocí a 40 conductores de autobús el año pasado. Son las personas más valientes de Israel en este momento. No creo que estén en los 40 hoy en día. ¿Pero por qué? Si son el pueblo de Dios. Bueno, ahora tenemos que encontrar una explicación. Y mucha gente ha intentado encontrar una explicación natural para este antisemitismo, que ha sido característico en todo el mundo y que ahora está resurgiendo aquí en Estados Unidos, en Francia y, de hecho, en toda Europa. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué son tan odiados? ¿Por qué son tan despreciados? Bueno, aquellos que no aceptan lo sobrenatural y creen que debemos encontrar causas naturales, causas humanas para esto, han identificado 3 razones. La primera es la xenofobia, que significa miedo a los extraños. Los judíos son un pueblo que se destaca donde sea que estén como diferentes. Hitler simplemente ordenó que les bajaran los pantalones para identificarlos. Son diferentes. La circuncisión, el Shabbat, la Pascua, donde sea que hayan vivido, han vivido como dice el libro de los Números, como un pueblo aparte. Y no nos gusta la gente aparte. No nos gusta la gente que es diferente a nosotros en cultura. Nos gusta mezclarnos con personas de nuestra cultura que nos entiendan. Xenofobia.
Está empezando a morir un poco porque todos vivimos en una sociedad multicultural y multirracial ahora y tenemos que aprender a adaptarnos. Vi una caricatura en un periódico que mostraba una hilera de patios traseros en Birmingham, creo, y había una ama de casa blanca lavando ropa. Y en todos los demás patios había gente negra lavando ropa. Y un periodista la entrevistaba sobre cómo se llevaba con sus vecinos. Y ella dijo, bueno, lo único que echo de menos es poder discutir con mis vecinos. Pensé que era un comentario bastante sutil. ¿Es xenofobia? ¿Que simplemente seamos diferentes? ¿Que nunca se asimilan del todo a la cultura en la que viven? No creo que eso lo explique. Es demasiado antinatural el odio al judío, demasiado irracional para eso. La segunda razón que se da es la envidia. Volvamos a la época de Hitler. Aquí está Hitler predicando la idea de que la raza aria alemana es superior a todas las demás. El problema es que los hechos en la Alemania de antes de la guerra no encajaban. Las universidades estaban dominadas por profesores judíos. Los teatros estaban en manos judías. Los bancos estaban en manos judías. Y así podría seguir. En el fondo Hitler sentía celos al intentar persuadir a la nación alemana de su gran superioridad y la inferioridad de los judíos. ¿Cómo era posible entonces que estos pocos judíos lo controlaran todo en Alemania? Eso requiere tiempo. Incluso los hospitales, los médicos judíos. Y he colocado una foto aquí para ilustrarlo. Permítanme una digresión. Había a principios del siglo XX en Alemania un artista llamado Eugenio Spiro que se hizo muy famoso y fue invitado a París para ser profesor de arte en la Universidad de París, donde permaneció hasta 1914. Entonces le dijeron, eres alemán, no te queremos en París. Así que tuvo que regresar a Berlín, donde pintaba retratos de muchos berlineses prominentes. En 1938, los alemanes le dijeron, no puedes quedarte aquí porque eres judío. Así que no pudo quedarse en París por ser alemán ni en Berlín por ser judío. Finalmente huyó a Estados Unidos sin un céntimo. Se preguntaba cómo se establecería él y su familia en Estados Unidos. Pero Albert Einstein, de quien seguramente habrán oído hablar, le dijo a Eugenio Spiro, pinta mi retrato y entonces todo el mundo en Estados Unidos te va a conocer. Y eso fue lo que pasó. Spiro se convirtió en un gran artista en Nueva York. Y antes de morir, ambicionaba pintar el retrato de cada profeta judío del Antiguo Testamento. 3 grandes y 12 pequeños. Como saben, 15. Y pasó los últimos años de su vida pintando 15 retratos de los profetas. Ese es Ezequiel. Y pintó 15 retratos solo para completar la historia. Y murió, y sus retratos estaban en una galería de Nueva York. La revista Time los reprodujo todos, los 15 en la revista Time. Su viuda se enteró de mi interés y mi apoyo en Israel. Y la iglesia en Guildford me apoyó. Y de repente llegó una caja por avión con 15 cuadros y me dijo, te los doy para que los exhibas. Quiero que los cristianos y los judíos vean estos retratos. Así que llegaron y de repente no tenían marco, pero había un artista en nuestra iglesia que acababa de convertirse y al verlos dijo, bueno, se los enmarcaré. Así que el marco es de él. Cuando los exhibimos por primera vez en nuestra iglesia, en un servicio vespertino,
un servicio bautismal, donde el artista que hizo el marco fue bautizado, de repente aparecieron dos damas americanas, su viuda y su otra esposa, por decirlo suavemente. No supe cómo presentarlas a ambas, pero nos las arreglamos y vinieron para la inauguración. Bueno, me temo que cuando me fui de ahí, la iglesia se deshizo de ellas y están hace años guardadas en una caja en el aeropuerto de Tel Aviv, porque Israel quería un arancel de importación muy alto, de miles de libras, y no teníamos el dinero. Así que hace unas semanas llegaron en una caja a mi puerta. Tengo 15 de estas. ¿Puedo decirles esto? Si saben de algún lugar donde se puedan colgar, donde cristianos y judíos puedan verlos con frecuencia. Porque ese era mi deseo. Lo digo porque puede que alguien aquí tenga la idea perfecta. Escribí 36 cartas a organizaciones judeocristianas y solo he recibido respuestas de 3 o 4. Y ninguna de ellas tiene las sugerencias adecuadas. Idealmente sería en Jerusalén, pero los altos aranceles lo impiden por ahora. En fin, solo quiero llamar su atención sobre el hecho de que en Alemania podría haber habido celos, porque controlaban demasiado. Pero en última instancia, el antisemitismo es antinatural, irracional, y no se puede explicar en términos humanos. Por lo tanto, debemos recurrir a razones espirituales y morales. Hay dos posibilidades. Una es que los judíos nos recuerdan los altos estándares de Dios, nos trajeron los 10 mandamientos, y un mundo en rebelión contra Dios y su voluntad, un mundo que quiere cometer adulterio, asesinar y robar, no acepta los 10 mandamientos, y por lo tanto no acepta a quienes los trajeron. Esto explica una de las características extrañas del sesgo mediático. Porque cuando hay atrocidades y malas acciones cometidas por palestinos o israelíes, los israelíes dominan la publicidad. Hay una razón muy simple. El mundo espera que los israelíes se comporten mejor que los árabes, porque nos trajeron estos estándares más altos. Y cuando Israel recibe esto, recibe más publicidad. Les dejo esta reflexión. Pero no creo que esa sea la razón. Ahora bien, los cristianos tienden a decir que este odio al pueblo judío es satánico. Quienes creen que el diablo es real y una persona real, un ángel caído que reclama este mundo como su reino y que es descrito en el Nuevo Testamento como el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo y el gobernante de este mundo, así nacemos en el reino de Satanás, lo sepamos o no. Él gobierna el mundo actualmente y por lo tanto tiene un interés personal en destruir al pueblo judío, porque son la mayor amenaza para su reino. Cada día pierde gente, ciudadanos de su reino, que se van al reino de Dios. Y es a través de las escrituras judías y de un Mesías judío que esto está sucediendo. Satanás se siente más amenazado por el reino de Dios que por cualquier otra nación. Y el pueblo judío representa ese reino, porque, como dijo el propio Jesús, la salvación viene de los judíos. Y eso es lo que el diablo teme y odia más que a cualquier otra cosa. Y así, para los cristianos, he escuchado a muchos decir que es ciertamente satánico que Él esté detrás de los sufrimientos que han tenido a lo largo de los siglos. Dios los ha estado preservando mientras Satanás está tratando de destruirlos. Bueno, esta es una posibilidad.
Y ciertamente siempre que aparecía un gran profeta judío que liberaría a su pueblo, Satanás intentaba detenerlo mediante asesinatos en masa. Cuando Moisés estaba a punto de aparecer para guiar a su pueblo, el faraón destruyó a todos los bebés varones. Cuando Jesús nació en Belén, Herodes destruyó a todos los bebés varones. Hay un patrón aquí. Y creo que hay maldad sobrenatural involucrada. Sin embargo, no creo que esa sea la explicación completa, por una razón muy simple. Satanás no es Dios. Escuché hablar a cristianos como si lo fuera, como si fuera omnipresente, omnisciente y omnipotente. No es ninguna de las tres cosas, es una criatura, no es el creador. El problema es que pensamos en términos de lo natural y lo sobrenatural. Me temo que estos no son términos bíblicos, pero pensamos así. Y por lo tanto Satanás viene del lado sobrenatural y le otorgamos una dignidad que no merece. La verdadera división no es entre lo natural y lo sobrenatural, sino entre la criatura y el creador. ¿De qué lado de la ecuación está él? Es uno de nosotros, es una criatura de Dios. Además, y esto debería ser una buena noticia para ustedes, Satanás no puede hacer nada en este mundo sin el permiso de Dios. No es un agente libre. Lean el libro de Job de nuevo. Satanás no pudo tocar a Job hasta que Dios le dio permiso. Es Dios quien ha permitido que Satanás sea el Dios, príncipe y gobernante de este mundo, como castigo por haber rechazado su gobierno. Pero Satanás está totalmente bajo el control de Dios. Hay una promesa en el Nuevo Testamento que lo ilustra. Dios te ha prometido que ninguna tentación será demasiado grande para que puedas decir que no. Saben, algunos cristianos me dicen, ¿orarías por mí? No puedo resistirme a hacer esto. Eso no es cierto. Si eres creyente, Dios te ha hecho una promesa solemne. Limitará las tentaciones de Satanás a tu capacidad de resistir. ¡Qué promesa! Pero te deja sin excusa. Esa es su promesa. Satanás no puede tocarte. Y por eso, cuando oras cada día, dices, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Esa es la traducción literal. Porque me gustaría que lo pudiéramos expresar así correctamente. No líbranos del mal, sino líbranos del maligno. Porque Dios puede llevarte a la tentación simplemente exponiéndote a Satanás. Una iglesia puede hacerlo. Es una medida desesperada. Cuando un miembro se comporta abiertamente de forma inmoral y escandaliza el Evangelio, Pablo le dice, entréganlo a Satanás. Que Satanás lo posea. La idea es matarlo. Infligirle una enfermedad mortal para salvar su alma en ese día. Estamos tratando con asuntos serios aquí. Pero sigo sin creer que esa es la explicación, precisamente porque Satanás no puede tocar a Israel sin el permiso de Dios. Ahora debemos llegar a la explicación final. Dios mismo es el responsable del sufrimiento de su pueblo elegido. Y esa es la respuesta bíblica. Podríamos intentar explicarlo con celos o lo que sea de la gente. Podríamos intentar explicarlo en términos de Satanás. Pero la explicación bíblica es que Dios mismo es quien los bendice y los maldice. Esta es una respuesta totalmente inaceptable para el pensamiento actual. Totalmente. Pero es la respuesta bíblica. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob les prometió que los bendeciría y los maldeciría más que a cualquier otra nación. Fue una unión voluntaria.
Y lo dijo en el Sinaí y fue un matrimonio entre él y ellos. Tiene la forma de un servicio matrimonial, un pacto hecho. Y Dios constantemente les decía, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Y luego dijo, ¿lo dirán? ¿Prometerán guardar todos estos mandamientos toda su vida? Y ellos dijeron, sí, lo haremos. No necesitaban hacerlo. Dios no los obligó. No se los exigió. Y consintieron. Y se metieron en ese matrimonio según el pacto hecho a través de Moisés. Y ese pacto incluía, como toda boda, promesas solemnes. Y por parte de Dios incluía promesas de bendecirlos y maldecirlos, de preservarlos y de retirarle su protección. Las promesas eran clarísimas. 2 veces dividió las aguas para ellos. Una cuando escaparon de Egipto y otra cuando entraron en la tierra prometida. Porque había surgido una nueva generación que solo había oído hablar del poder de Dios para controlar el agua. Ahora la siguiente generación lo vería con sus propios ojos, antes de entrar. Pero antes de entrar, Moisés, antes de su último discurso, en su último discurso antes de morir, les dijo, les pongo a elegir bendición y maldición. Y es interesante que pusiera las maldiciones primero. Les aseguro que a algunos les sorprendió el orden de mi título. Dios cumple sus promesas de maldecir y bendecir. Ese es el orden bíblico. Les habló de las maldiciones primero y de las bendiciones después, a través de Moisés, antes de que entraran. Y Moisés dijo, ahora cuando entren, deben ir a 2 picos de montañas en la tierra. Recuerdo volar sobre Israel y mirar hacia afuera y ver esas 2 montañas en el centro de la tierra, el monte Ebal y el Gerizim, y se elevan en el medio, el centro mismo de la tierra prometida. Y cuando estás en la tierra, puedes ver los picos. Moisés les dijo que fueran ahí. Son montañas muy inusuales, se enfrentan a través de un valle estrecho. Y los 2 lados que se enfrentan están casi huecos. ¿Se lo imaginan? Como un anfiteatro gigantesco. Y acústicamente es un lugar asombroso. Moisés les dijo que fueran allí y que en un monte debían gritar las maldiciones y en la otra las bendiciones. Israel debía vivir entre Ebal y Gerizim, entre la supervivencia y el sufrimiento, entre la bendición y la maldición de Dios. Ahora bien, ¿por qué Dios promete hacer ambas cosas a su pueblo elegido? Y aquí espero no profundizar demasiado, pero se dan algunas respuestas muy curiosas. Una es que Dios es esquizofrénico, es decir, tiene un lado bueno y uno malo. Otra que es temperamental y te retirará si lo encuentras de mal humor, cuando quizás estés buscando su bendición, y te maldice. Ahora se han reído de eso, pero hay algunas religiones en el mundo que enseñan esto, que lo ven como un asunto enteramente de la elección de Dios, enteramente de su voluntad. Y lo que Dios decida está bien. Si decide bendecirte, bien. Si decide maldecirte, bien. Lo que estás llamado a hacer es someterte fatalistamente a su voluntad. Eso es el Islam. Viví en Arabia, es fatalismo puro. Es el equivalente británico. En lo que será. Lo que sea, será. Espero que salga bien. Pero cuando esto se centra en la voluntad de Dios y la gente dice que es Dios quien toma la decisión, no puedes quejarte de eso. Él es Dios. Tiene total libre albedrío. Y todo lo que puedes hacer es aceptar lo que has elegido hacer. Eso es lo que dicen los musulmanes sobre el tsunami. ¿Lo escucharon?
Inshallah. El tsunami fue la voluntad de Dios. No puedes hacer nada respecto a resignarte, someterte. Y musulmán significa sumiso. Bueno, es la voluntad de Dios. Del jueves van a decir que fue la voluntad de Dios. No hay nada que hacer al respecto. Él decidió permitirlo. Simplemente aceptan eso, inshallah. Y eso se ha infiltrado en la iglesia cristiana, en la forma de calvinismo. Espero que no se ofendan por lo que les voy a decir. Los calvinistas creen que es enteramente Dios quien decide quién se salva. Es serio lo que digo. Esto se aplica a toda la iglesia cristiana. Y a veces cuando estuve en Escocia, donde el calvinismo es muy fuerte, me he preguntado si estaría de vuelta en Arabia, donde viví 2 años. Es la voluntad de Dios. No hay nada que lo demuestre. No se puede discutir. Y como no entendemos por qué nos bendice y nos maldice, debemos aceptar, cito, la inescrutable sabiduría de Dios, que sabe lo que hace. Y debemos aceptarlo. Yo no creo que eso sea bíblico y conduce a un enfoque fatalista que en mi opinión ha causado un daño inmenso. Cuando digo hágase tu voluntad, subrayo la palabra hágase. No es resignación, es resolución. No es hágase tu voluntad, es hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, donde se hace constantemente. Lo menciono porque necesitamos pensar con claridad. No hay contradicción ni paradoja en el hecho de que Dios bendiga y maldiga. Él no es esquizofrénico, no está simplemente ejerciendo su total libre albedrío, lo cual por supuesto nos niega cualquier libertad. Si crees que Dios te eligió para ser cristiano, que no tuviste nada que ver, que no tuviste libre albedrío, que no tomaste la decisión, que se tomó mucho antes de que nacieras, entonces, francamente no entiendo por qué deberíamos salir a predicar el Evangelio. Si Dios elige salvar a unos y deja que otros no, que otros se vayan al infierno, va en contra de mi Nuevo Testamento, que dice que Él quiere que todos se salven. Él quiere eso. De lo contrario, nos encontramos con un gran problema. ¿Por qué no salva a todos? Mi respuesta es que no todos quieren ser salvos. No puedo decir que sea porque Dios no quiere que lo sean. Eso para mí sería una herejía. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué hay en Dios que lo lleva a bendecir en algunas ocasiones y a maldecir en otras? ¿Es simplemente su voluntad? No, es su carácter. Es porque Dios es bueno. Tan bueno que ni siquiera podemos imaginar lo mal utilizada que está esa palabra. Esa palabra está muy mal utilizada. Buena comida, buenas vacaciones, buen clima. Nunca debería usarse así. Alguien se acercó a Jesús y le dijo, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno excepto Dios. Así es como deberíamos pensar. ¿Qué pensamos cuando decimos Dios bueno? Se ha convertido en una expresión, es una afirmación profunda. Es la más que podríamos hacer, la más profunda. Así que de hecho, no hablo de que Dios sea bueno, hablo de que es justo. Porque esa es una palabra que no se usa en otras situaciones. No dice que esa fue una comida justa. Eso fue un clima justo. No. Es una palabra que reservarás para Dios porque no hay nadie, como dice Pablo, que sea justo. Ni uno solo. Porque justo en la Biblia significa tan absolutamente bueno que nunca haces nada malo y que todo lo que haces es correcto. También es la palabra rectitud. Dios ama al hombre recto. Bueno, desarrollemos esta idea. La intención de Dios al crear nuestro universo, nuestro planeta y a nosotros en él es muy simple.
A menudo me hacen esta pregunta: ¿por qué creó Dios a los seres humanos? Y mi respuesta es muy simple: ya tenía un hijo y lo disfrutaba mucho, que quería una familia más grande. Es simple. Pero la Biblia lo refleja. Y Dios nos creó. Creó el mundo y dijo que eso es bueno. Creó a los animales y a los árboles y dijo eso es bueno. Y luego creó al hombre y a la mujer y dijo eso es muy bueno. Mi obra maestra, lo mejor que he hecho. Y lo hizo para tener el universo justo, con personas justas en él, porque Él es justo. Y cualquiera que no lo sea es un problema para Dios, porque ya no es como Él. Y hay cosas que lo ofenden. Y le digo a los seres humanos, libre albedrío, total libre albedrío, para elegir si vivir a su manera o a la de Él. Y la esencia del pecado no es el canibalismo ni la criminalidad. La esencia del pecado es muy simple. Lo hice a mi manera, no a la suya. Estuve una vez con Cliff Richard en Berlín. Yo lo bauticé y somos buenos amigos. Y cantó su propia versión de esa canción, llamada A Su Manera. Pero después de cantarla una vez, le dijeron que le iban a demandar por plagiar la música si la volvía a cantar. Así que solo la cantó una sola vez. Pero yo lo escuché cantarla. Lo hice a su manera. La esencia del pecado es decir, no lo voy a hacer a tu manera, lo voy a hacer a la mía. Sea cual sea la forma que tome, está fuera del reino de Dios. Porque ya no vives voluntariamente bajo su gobierno. Él quería un universo justo y su intención es tenerlo. Y ha planeado un universo totalmente nuevo. Cielo nuevo, tierra nueva. Todo será creado de nuevo por segunda vez. Somos los únicos en el mundo que lo sabemos, porque está en este libro y en ningún otro. ¿Y qué clase de universo va a ser? Segunda Pedro, capítulo 3, dice: Él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra donde more la justicia. No es un universo de amor, aunque lo va a haber, sino un universo de justicia. Eso es lo que busca. Y no lo tiene. Así que su bendición y su maldición están condicionadas moralmente. No es arbitrario, no es su estado de ánimo. No se trata de elegir nombres con un sombrero y bendigo y maldigo. No es nada de eso. Con Dios no existe la suerte. La palabra hebrea para suerte es Gad. Y se puede vivir por Dios o por God. Ese es el origen de la frase inglesa by God. La mejor suerte británica. No existe la suerte de Dios con Dios ni la casualidad. ¿Por qué entonces bendice? ¿Por qué entonces maldice? A las mismas personas. Y la respuesta es muy simple. Cuando son justos los bendice, cuando son injustos se preocupa por maldecirlos. Es totalmente coherente, no hay contradicción entre ambos. Ambos son expresiones de su bondad. Comienzan a comprender que Él es tan bueno que tiene que lidiar con el pecado. Dije en televisión que me dieron 3 horas después del tsunami para explicarlo. Bueno, entre otras cosas dije esto: Dios es tan bueno que no puede perdonar ningún pecado. Hice una pausa y luego dije, hasta que se pague. Y una señora me escribió y me dijo, la primera parte de eso, bueno, cuando lo dijiste, pensé que, bueno, finalmente te habías pasado de rosca. No puedo aceptar eso. Pero cuando añadí, hasta que se pague, ella rompió a llorar y agradeció al Señor por pagarlo. Por eso la cruz es tan fundamental. Esta semana me preguntaron
por un predicador cristiano. ¿Por qué Dios no puede perdonarlos sin la cruz? Y la respuesta es que Él es demasiado bueno. Es demasiado justo. Es demasiado justo. El perdón no es ser perdonado. No es decir, bueno, ya lo olvidamos. Olvidémoslo esta vez. Eso no es perdón. Dios es tan bueno. No puede perdonar el pecado hasta que se pague. Piénsenlo bien. Es por eso que Jesús murió. Bueno, ahora los judíos son la prueba de la existencia de Dios y de la existencia de un Dios justo que no puede dejarlos ir ni librarse de ellos. Simplemente retengan estas dos frases en su mente. Dios no puede dejar ir a su pueblo ni librarse de él. Y la prueba es la historia del pueblo judío. Y esta historia llegó a un clímax en una década en mi vida, la década de 1940. Y por un lado, sufrieron más en la década de 1940 que nunca antes. Un tercio de la nación judía fue destruido. 6 millones de ellos, incluyendo 1,5 millones de niños. Fue lo peor. Y en la misma década, Dios les devolvió su tierra. Increíblemente, Rusia y Estados Unidos votaron juntos en las Naciones Unidas por primera vez en la historia para reconocer el Estado de Israel. Entre 1940 y 42 estaban siendo asesinados fábricas de muerte a una escala industrial. Y sin embargo, 6 años después, recuperaron su tierra. ¿Dónde estaba Dios? Estaba en ambos. Cumplía sus promesas a su pueblo elegido. Ahora bien, por la expresión de sus rostros, muchos de estos pensamientos son algo nuevos y profundos. Y les diré por qué, antes de almorzar. ¿Cómo estamos? Debo continuar rápido. Han regresado a su tierra, pero su sufrimiento no ha cesado. Ese es el hecho de los informes semanales de los periódicos. Han recuperado su tierra. Y muchos sionistas cristianos ingenuos pensaron que todo sería cómodo a partir de ahora. Consólense, consuelen a mi pueblo. Se emocionaron muchísimo. Los judíos han vuelto a la tierra. Todo va a estar maravilloso ahora. No, no es así. Y quienes se emocionaron tanto con el regreso de los judíos a su tierra están un poco más callados ahora. Y se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios permite este terrorismo? Viven aterrorizados cuando ni siquiera se atreven a conducir cerca de un autobús. Imaginen la presión. No solo un día como lo hemos tenido, sino día tras día, hombres, mujeres y niños inocentes que mueren. Han construido un muro para intentar mantener alejados a los terroristas. Pero no sucederá. Quizás algunos queden afuera, pero no es la solución. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo Dios y ellos siguen siendo su pueblo. Y dices, bueno, ¿qué están haciendo mal? ¿Saben que Israel es un estado tan laico como Gran Bretaña? Solo el 10% va a la sinagoga el domingo, si eso. Tienen su día de expiación cuando todo se detiene y el rabino jefe llama al arrepentimiento y siempre publica una lista de pecados de los cuales arrepentirse. ¿Y saben que siempre está en esa lista? En el quinto punto. ¿Cómo conducen? Porque cada israelí aprende a manejar en un tanque. Y siguen conduciendo en un tanque. Y todavía lo hacen, pero ¿qué es lo que realmente está fallando? Bueno, primero son un estado secular, laico. Dios nunca quiso que fueran una democracia. Él quiso que tuvieran un rey. La democracia, dijo Churchill, es el peor sistema de gobierno posible, excepto todos los demás. Y hay algo de verdad en eso.
Porque la democracia permite expulsar a la gente de vez en cuando, y nadie puede obtener el poder absoluto en una democracia. Eso es una prevención. Pero no fueron hechos para la democracia, fueron hechos para una teocracia, para una monarquía. Y como saben, cada elección en Israel es mesiánica. Votan por la persona que creen que puede sacarlos de todos sus problemas. Y cada elección aquí es mesiánica. Buscamos al líder que realmente pueda gobernarnos adecuadamente y controlarnos adecuadamente. Sería mucho mejor tener un buen rey. El problema es que no hay muchos. Cuando lees la historia de los reyes en el libro de los reyes, encuentras que la mayoría de ellos eran malos. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Señor. No me acuerdo cómo se llama el que dijo esto. Alton. Bueno, ya volverá. Lo siento. Hay dos señales de vejez. Una es mala memoria y la otra es... Bueno, ¿no hay judíos religiosos? Sí, los hay. En el Mía Sherim en Jerusalén los encontrarás. Hay alrededor del 10% de judíos religiosos. Pero no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Están haciendo lo que los rabinos les dicen que hagan. Y los rabinos les hablan de la Mishnah y el Talmud. Pero no les hablan de los profetas hebreos. Los rabinos han reemplazado a los profetas judíos. Son las personas ahora quienes les dicen lo que creen que Dios está diciendo. Y el judaísmo rabínico está muy lejos del judaísmo bíblico. Tenemos que ser realistas aquí. Así que tenemos una minoría religiosa que sigue a los rabinos estudiando esos libros que mencioné, el Yeshiva, en lugar de las Escrituras. Y su tradición ha prevalecido. Jesús mismo dijo, dejan de lado la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres. Y por eso, la discusión de rabinos tiene un tono tan incierto. Si han visto al violinista en el tejado, ya saben cómo hablan los rabinos. Por un lado y por el otro. Por eso tienen el cuello corto. Esa es su característica. Ignorar las cosas. Es una característica nacional. Por un lado, por otro, los rabinos pasan horas, días, meses, años, interminables, discutiendo diferentes interpretaciones rabínicas. Eso es lo que Dios ve cuando observa a Israel. Estuve con el rabino Steinlatz en la semana pasada. Es el presidente del Sanedrín en Jerusalén. Un hombre mayor. Apenas pudo oír lo que decía debido a la barba. La larga barba gris de un aspecto venerable. Muy venerable. Y acaba de decir algo muy esclarecedor. Dijo, los pioneros que establecieron el Estado de Israel creían en la Biblia, pero no en el Señor. ¡Qué declaración! Reclamaron la tierra basándose en las promesas de la Biblia, pero no confiaban en el Señor. Y ese es el Estado de Israel. Y creo que sus problemas continuarán hasta que se conviertan en lo que Dios quería que fueran. Es un ejemplo de justicia en un mundo sin Dios. En Israel me han dicho muchas veces, ¿por qué no nos dejan en paz? ¿Por qué no nos dejan en paz? Solo queremos vivir en paz y seguridad como todos los demás. Pero Dios no permitirá que eso suceda hasta que cumplan la misión que aceptaron voluntariamente de ser un modelo en el centro, en la encrucijada del mundo, de cómo debemos vivir y de la bendición que recibiremos al hacerlo.